Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile is Coffee, el espacio donde hablamos de agilidad y derivados, aquí con mi amigo Jorge Muria desde la fábrica. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, estoy aquí sacando elementos a porrillo. Bueno, no quiero adelantar el tema de hoy, pero me recuerda una película que en cuanto entremos en tema lo diré. Perfecto. Y el que os habla, Fernando Sánchez, desde Barcelona. Esto es una broma para los que nos veis en Twitch. Hola, gente que nos veis en Twitch en directo, nos hace muchísima ilusión. Y también los que podéis ver el capítulo en formato vídeo en Spotify, porque Jorge se va cambiando el fondo con el que participa del podcast para dar un poco de color al capítulo. Tiene esto porque el capítulo de hoy se titula La obsesión por el delivery, un tema que llegó hace no demasiado al backlog vía nuestros compis y nuestras compis en Discord de la comunidad y que se ha convertido en el número 1 para esta semana. Cuando yo miraba al fondo de Jorge, le digo que estás en un sitio de reciclaje, ¿eso qué es? Basura, y me ha dicho, piénsatelo 2 veces, que tiene que ver con el capítulo. Pero bueno, ahí estamos. La obsesión con el delivery. ¿Dónde encajas esto, Jorge, con el manifiesto ágil? Lo enlazo con 2 principios. El primero es: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. ¿Está claro? Y el segundo es: entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. No sé tú, Fernando, yo no veo que aquí hable de cantidad de cosas a entregar. Solo habla de frecuencia, ¿no? Y habla de software funcionando. No, que ya tiene telao, lo de encontrar eso del software funcionando. Y de valor. Sí, totalmente. Por eso yo lo que veía ahí, reconocía alguna caja que parece de un procesador, de un Intel, o sea, claramente esto iba de tecnología, pero tu imagen parece más una cadena de pura bazofia y cosas. Y lamentablemente es que muchas veces están conectados, ¿no? La película que decía que me sonaba era Wall-E, ¿no? Que allí, bueno, hay una sobreexplotación de recursos en el mundo, en el planeta Tierra, por eso se van a otro lado. Y estaba como la megacorporación, la megatienda, que era Buy and Large, de compra a lo bestia, ¿no? Y es que muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Generamos, pero tal cual entra, sale a la cadena de reciclaje. Eso con suerte. Eso con suerte. Claro, ¿qué es esto de la obsesión por el delivery? Esto no deja de ser una fijación que hemos visto en muchísimas áreas de producto y tecnología, IT, empresas de producto, en muchísimas situaciones, por el hecho de que hay que sacar cosas sin parar. Y para mí no es más que una confusión entre movimiento y progreso. No es, venga, adelante, moverse. Pero dices, bueno, moverse hacia dónde, ¿no? Me van casi a odiar. Creo que hay una persona que va a escuchar este capítulo y va a decir, venga, di lo tuyo a lo Bart Simpson de los Simpsons. Venga, di tu frase. Pero es que la frase es, ¿esto para qué? Sí. Incluso a los equipos se le mide por cosas que no deberían, ¿no? Hace muchísimos años teníamos la métrica de líneas de código. Cuanto más líneas de código se sacaba, más productivo era un equipo o una persona, ¿no? Pero eso también se ha convertido en el mundo actual, agile menos agile, en cuanto más punto de historia saques, mejor. ¿Cuánto daño ha hecho la mal llamada velocidad del equipo? ¿Cuánto daño ha hecho? Tenemos capítulos sobre medidas y sobre velocidad, tenemos un capítulo sobre no estimates, pero ¿cuánto daño ha hecho? Porque, bueno, vamos a repetirnos, pero es que aquello que midas es aquello que obtendrás. Entonces, si tú al equipo, que con todo el amor, yo de verdad, ya me conoces, Jorge, yo de primeras pienso que todo el mundo está bien intencionado,
de que en ningún caso esto se está haciendo torticeramente para retorcer a la gente y tal, pero si en el mejor de los casos dices, venga, vamos a animarles a que adquieran un buen ritmo. Chicos, vamos a medir velocidad, vamos a ver cuántos puntos de historia hacemos y a ver si podemos hacer cada vez más. Bueno, ¿quieres puntos de historia? Tendrás puntos de historia. Tendrá puntos de historia, pero sin duda. ¿Qué querías? ¿20? Como estos. ¿Ahora qué quieres? ¿40? Como estos igual. Total. Son métricas mal diseñadas, que es una de las razones, yo me había apuntado varias, pero es una de las razones por las que podemos acabar obsesionados por el delivery. Sí, obviamente, y muchas veces se olvida el paso siguiente a lo que es el delivery, ¿no? Que es precisamente el valorar, el identificar o medir el valor que has entregado. Los equipos suelen terminar una vez esté en producción. Nuestra parte está hecha, ¿no? Depende de lo bien que esté ese equipo funcionando. Depende de lo bien que esté ese equipo funcionando. Suerte. Si el equipo está bien funcionando, debería estar ahí mucho después de que llegue a producción. Pero bueno. Claro, efectivamente, hemos hecho un sprint, 43 puntos de historia. Buah, eso son un montón. Eso son un montón, ¿no? 43. Un montón. Vale. Es un equipo súper productivo. Wow. Está en producción. ¿Qué pasta ha dado? ¿Se está usando eso que hemos entregado? ¿Realmente las hipótesis, si ha habido hipótesis de cuando hicimos esas historias de usuario, se están cumpliendo y el usuario se está comportando como esperamos? ¿O nos da igual? Me apuestas que en un caso como ese todo eso no ha pasado. Porque hay otra de las grandes razones para que los equipos vivan esta obsesión por el delivery, para que... Venga, voy a rebobinar un pelín. No es raro, por mucho que nosotros digamos que preferimos esquemas de organización diferentes, no es raro que la organización tenga una pata llamada tecnología y una pata llamada negocio. De esto hemos hablado en otros capítulos. No es lo que a nosotros nos gusta ver, pero no es raro que suceda. Claro, ese lado negocio va a empezar a tener unos objetivos que no van a poderse llevar a cabo sin que el lado tecnológico haga su trabajo. Entonces va a empezar a presionarle. No, dame. Y el lado tecnológico va a decir, bueno, pues te doy. Y creo que esa es otra de las razones por las que se crea un círculo vicioso que nos hace estar obsesionados por entregar, ¿no? En ningún momento todo se convierte en urgente. En ningún momento hay espacio para decir, espera. ¿Esto para qué? Otra vez. Sí. Se cree que todas las ideas que vienen, que pueden aportar valor, se tienen que implementar, ¿no? Creo que muchas veces hemos dicho que es una situación muy sana en la cual hay posiblemente 5 veces más ideas que las que al final se acaban implementando. Es algo sano y normal y muchas se descartan hasta que acaban desapareciendo. El problema sería lo contrario, ¿no? Pero efectivamente, Fernando, se intenta como que, oye, es que esto estamos dejando de hacerlo. Estamos perdiendo pasta, entre comillas, porque no podemos sacar a implementación todas las ideas. Ahí hay un error. Esta mañana ha sido la última vez que he hablado de esto, Jorge. Y no he dicho 5, 10, 15, 20, he dicho infinito. La entrada, el input de todo esto debería ser infinito. Porque si no es infinito, en algún momento de la vida lo terminaremos. Y si lo terminaremos, estamos jodidos. Obviamente. Es infinito. Un producto que está vivo, pues salen ideas, oportunidades. Oye, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. ¿Qué tal si cambiamos esto aquí por allá y a ver si sube la retención o el conversion rate? Es lo sano. Pero no todo tiene que acabar en desarrollo. Sí, entramos en un círculo en que se crea la cultura de la urgencia constante. Todo es
lo más urgente, todo es para allá, todo, absolutamente todo, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero espera. A mí Jorge y Fernando me dijeron una vez que lo primero de todo era no lo urgente, sino lo importante. ¿Qué es lo más importante? Da igual, porque todo es urgente, ¿sabes? No pasa nada, todo es urgente, dale, es para ahora. Y dices, bueno, pero ¿y urgente e importante? Bueno, también tengo urgente y no importante. Parpadea 2 segundos y te la comes. ¿Sabes? Es muy complicado, es muy complicado. Y si ya tenemos encima, he hablado de la cultura de la urgencia constante, si ya tenemos encima un liderazgo que valora la actividad, que valora ver a su gente trabajar, ver a su gente activa, dices, escucha, ya la hemos liado. Es muy difícil salir de ahí. Uh-huh. Sí, además en este tipo de culturas y entornos, el que destaca es precisamente el que más truca al sistema, ¿no? O el que más obedece al sistema. Hace puntos de historia o hace features o hace lo que sea que le mandan sin ni siquiera evaluar si tiene sentido o no, ¿no? O sin evaluar si con ese desarrollo incluso estás aumentando la deuda técnica. Esto lo he vivido, se me viene a la cabeza al menos 2 nombres propios y con cara y todo. Uno que acabó más entendiendo que podía trabajar en un entorno más ordenado y que esto tenía valor, otro que nunca lo entendió. Y estas personas eran auténticos superhéroes, porque claro, a la que llegaba algo, mientras que el flujo de trabajo como que hacía perder un pelín de velocidad con todas esas preguntas, como tú decías, ¿no? Es lo más correcto que tenemos que hacer, es lo más importante. ¿Esto nos lleva a algún sitio? ¿Cuál es el valor que realmente aporta? Todas esas preguntas que realmente una vez tienes la pelota rodando es muy fácil de entender con una buena estrategia. Claro, ellos no se hacían ninguna de estas preguntas. Llegaba fulanito y le decía, es que necesito una pequeña aplicación que me la hago con un canuto. Y decían, tic, 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 como esta. Ahí tienen la aplicación que hace Oz con canutos. Y eso creaba luego un caos a nivel landscape de todas las aplicaciones que había, un caos a nivel de las integraciones, un caos a nivel arquitectónico, que decías, no, sí, muy bien, no, cojonudo, si la entrega ha sido brutal y ahora podemos hacer os con canutos automatizados, pero no es lo que tocaba, no era lo más importante hacer hoy. Sí, efectivamente, una cosa que mucha gente no tiene en cuenta es que el software es stock, es el stock almacenado. En Discord hablábamos hace poquito del concepto viscosidad. Uh-huh. Hay viscosidad del entorno de trabajo y también un software, obviamente, con mucha deuda técnica se convierte en algo viscoso. Es muy difícil añadir una nueva historia de usuario o incluso hacer una refactorización aquí y allá, simplemente porque el único enfoque ha sido el delivery a corto plazo, ¿no? Y cuanto más funcionalidades, cuanto más código tiene un sistema, más complejo se vuelve. Esto es una linealidad, por no decir algo geométrico. Entonces, cualquier desarrollo nuevo que se hace a un sistema ya existente está haciendo ese sistema más lento per se. Estaba recordando los apuntes de física. Gracias al cielo hoy en día es muy fácil encontrar este tipo de información, porque esto que has dicho de la viscosidad, que lo hablamos en Discord, llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza a la metáfora de la relación entre viscosidad y temperatura, que no acababa de estar seguro si era siempre igual y ahora sí, rapidito, en líquidos es inversa, en gases es directa. Pero vamos a quedarnos con los líquidos, ¿no? ¿Qué significa que la relación sea indirecta? Tú cuando tienes un líquido muy viscoso, puedes hacer que suba la temperatura y al subir la temperatura adquirirá más fluidez. Eso me parece una metáfora perfecta para decir, bueno, esto que es muy viscoso, que cuesta mucho moverlo, si le empezamos a chutar energía todos a saco, ¿sabes? Como una mantequilla, ¿no? Claro, si empezamos ahí a darle todo caña, lo haremos más fluido y parecerá que va mejor. Pero ¿sabes lo que pasa cuando se le pone temperatura a las cosas, no? Que se queman. Cuando se le pone temperatura a las cosas, se queman. Entonces, mejor mantener el trabajo en un nivel de viscosidad bajo
porque si no vamos a necesitar mucha energía y creo que ahí ya acabamos de tocar el que para mí es uno de los efectos más dañinos de la obsesión por el delivery, que son los equipos quemados. Los equipos quemados es para mí voy a decirlo al revés, una de las cosas por las que se puede quemar un equipo es por estar obsesionado con el delivery. Venga, entrega, urgente. Más cosas. Sin entender el porqué, reduciendo la calidad, perpetuando el cortoplacismo, ¿sabes? Sin poder decir que no, sin espacio para investigar. Todo esto va a llevar a un equipo que se quema. Sí, y la de la viscosidad está bien traído aquí, con la temperatura, toma ya. Y sobre todo sin aprender, ¿no? Hay una cosa de las que habla Jürgen Apelo en Management 3.0, que es el Celebration Grid, en el que habla precisamente de que en cada sprint no solo estamos generando software o un producto a negocio, ¿no? En cada sprint debemos generar conocimiento. Y hay sprints en el que obviamente se genera mucho más delivery que conocimiento. Esto está en las historias de usuario claras. Hemos hecho esto 1.000.000 de veces. Es business as usual. Ok, pues entregas. Pero hay otras muchas en las que no puedes entregar tanto porque precisamente lo que hace el equipo es adaptarse o a un nuevo tipo de producto o a una nueva situación o una arquitectura. Entonces aquí lo que hay que valorar no es el número de puntos entregados, sino cómo el equipo, desde el sprint pasado o hace 2 sprints, ha mejorado en un conocimiento. Al final es algo que hemos repetido en estos 240 programas un montón de veces. Es redefinir qué estoy entregando, no entregar simplemente volumen. Tú al principio del capítulo decías aquellos tiempos en que muchas líneas de código era haber trabajado un montón, ¿no? Sí. No es tanto entregar volumen, sino entregar valor, que también tenemos un capítulo de qué es valor, ¿no? Ya empezamos a autorreferenciarnos a nosotros después de tanto tiempo. Pero es redefinir qué es entregar, ¿no? Es establecer ritmos sostenibles. Es decir, cuando estamos diciendo 43 puntos de historia, no lo decimos por hacer mucho, lo decimos para tener una medida de cuánto es. Eso es lo que buscó ser esa medida. Mal que nos pese. Tener una orientación de cuál es nuestra capacidad para poder ser más predictivos. Exacto. Y de hecho, a ser posible, acabar antes. A ser posible. Exacto, la predictibilidad de la que hemos hablado también en muchos capítulos, yo creo que es una buena métrica, pues precisamente lo que mide es la efectividad, ¿no? Es decir, si el equipo dice que va a hacer 23 chirriflautas o gallifantes o puntos de historia, lo que sea, este equipo es el de las chirriflautas, sí. Acaba el sprint y tiene las chirriflautas que habías pensado. Pero no esperes que todos los sprints entreguen lo mismo. Porque efectivamente hay veces que generas más conocimiento y otras veces que generas más delivery. Más de una vez hemos sido críticos o duros con Jeff Sutherland y el DLC de Scrum y su libro de entregar el doble de mierda al doble de rápido, 4 veces más mierda y tal. Muchas veces hemos sido muy críticos con esto. Pero Sutherland dijo una cosa que la dijo muchas veces y una vez tuve el privilegio de que lo dijera delante mío, la única vez que pude estar con él, que es una frase que a mí me marcó y que tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa que de primeras hay veces que es como antiintuitiva, pero se pilla rápido, que es: los equipos que acaban antes aceleran más. Y dices, hostia, espera. O sea, me estás diciendo que si yo estaba pensando tener trabajo para 2 semanas, pero que el trabajo de 2 semanas me lo acabo en semana y media, voy a ser más rápido. Pero más rápido ¿de cómo? ¿De qué he corrido más para entregar? No. Tú ya lo has pillado, Jorge. Tú ya lo has pillado. Hombre, el concepto del slack time, creo que hemos hablado muchas veces también, ¿no? El tiempo en el que hemos terminado lo que hemos comiteado, a lo que nos hemos comprometido. ¿Qué hacemos en el tiempo que falta? Ahí ocurre la magia.
También tenemos un capítulo sobre Slack Time. Pero sí, si podemos proteger espacios para que los equipos descubran, para que los equipos experimenten, para que los equipos mejoren, para que los equipos paguen de vuelta la deuda técnica, que también hemos hablado de que la deuda técnica es, pues eso, deuda, igual que la del dinero, se ha de pagar, ¿no? Entonces, si somos capaces de proteger esos espacios para los equipos, vamos a tener mejor calidad, vamos a generar valor más rápido, vamos a tener una arquitectura más resiliente, los equipos van a estar más felices, porque al final las personas técnicas lo que quieren hacer es buen software. Si es que no hay otra cosa. Sí, y hay otra cosa que se va haciendo, que es el evaluar o estudiar las hipótesis antes de que lleguen a un estro de usuario ya cerrada, ¿no? Algo que hay que entregar, ¿no? Hace relativamente poco tiempo descubrí el concepto de dual track de Jeff Patton, y precisamente habla de eso, ¿no? Que principalmente el product owner, pero también lo dice para el resto del equipo, debería combinar su tiempo en lo que es enfocar el sprint, enfocar lo que hay que entregar, métricas como precisamente la predictividad, y además el ir evaluando las hipótesis, estudiando lo que vamos a hacer o no dentro de X meses, viendo si realmente es necesario el valor que aporta. Todo este trabajo, que no es directamente desarrollo, aporta muchísimo más valor, porque de esas 1000 ideas que hemos hablado antes, o infinitas ideas, somos capaces, sin escribir ni una sola línea de código, de descartar aquellas que no tienen suficiente valor o que no merecen la pena. Que sepas que por tus palabras de ahora, aunque toca de refilón, me he apuntado en recomendar otra cosa más de la que ya hemos dicho que íbamos a recomendar. Que vale. no es estrictamente ni de tecnología, ni de producto, ni de tal, pero que esto que has dicho me lo ha traído a la cabeza y he dicho, es que es perfecto, es perfecto. Entonces ahora tenéis la culpa, los que os quedéis hasta el final del capítulo, Jorge ha tenido la culpa de que se me haya ocurrido una cosa. Me encanta tenerla en este tipo de cosas. Sí, no hay problema. Pero fíjate que todo lo que hemos dicho que está causando esta obsesión tiene solución, ¿eh? Cambiamos cómo definimos el valor, cambiamos las métricas. Me duele mucho decir que en la mayoría de los casos que veo métricas, y esto me pasa en todos los trabajos, incluso en el mío actual, veo lo que se llama lagging metrics, métricas atrasadas, muy pocas leading metrics. Esto se explica muy fácil con un viaje, ¿no? Si yo planifico hacer un viaje a Alicante para ver a mi amigo Jorge, yo puedo hacer una métrica que es kilómetros recorridos. Kilómetros recorridos es una forma muy fácil de medir, me va a dar una imagen de progreso, voy a irla viendo subir. Me parece una muy buena métrica, ¿no, Jorge? Sí, ¿vale? Obviamente. Incluso puedes tener un mapa en el que veas a cada momento dónde estamos. Eso es otra cosa. Cuidado que te me aceleras. Yo solo he tenido la métrica, de recorrer kilómetros. Esa es la métrica de kilómetros avanzados. Obsesión por el delivery, hacer kilómetros, ¿no? Y entonces yo pues he hecho 300 kilómetros ya, joder, ya me estoy acercando a Jorge, pero un montón. Y estoy en Zaragoza. ¿Vale? Estoy en Zaragoza. Claro, ¿cuál sería una leading metrics? Una leading metrics sería kilómetros hasta Alicante. La voy a ver, es una métrica igual de buena. La voy a ver a avanzar, en este caso restando números, va a enseñarme progreso, pero me está dirigiendo mucho más. Si yo veo que los kilómetros hasta Alicante van bajando a un cierto ritmo, pues igual no estoy en el camino adecuado. Si veo que los kilómetros hacia Alicante bajan a buen ritmo y bajan de manera constante, estoy enfocadísimo hacia allá. Y cuando se acerque a cero, estoy casi dándole, ¿no? Y es una tontería, es casi la misma métrica, pero depende de cómo la miremos, de verdad me está acercando o no me está acercando, ¿no? Hemos hablado de proteger el espacio para discovery, para mejora. Priorizar. Enseñar a priorizar sin miedo, a decir no, a decir esto es lo más importante, esto es lo menos importante, vamos a empezar por lo de arriba, que ya nos hemos olvidado, Jorge, de que el backlog es una lista ordenada. Sí, una lista ordenada, y que la parte de abajo debería tener, como antes se pensaba que tenía el océano Atlántico, una caída al infinito. Que se caiga y desaparezca. Eso es lo que te iba a decir, que desaparezca. Porque igual que decimos que el número de inputs es potencialmente infinito y eso es bueno,
el backlog hay que mantenerlo sano, chavalería, el backlog hay que mantenerlo sano, no es para tener ahí todas las infinitas. Sí, pero lo único que me faltaría, ya sabes que a mí me gusta hablar mucho de personas y de liderazgo, es que hay que modelar la calma. Es decir, si mi jefa o mi jefe van todo el día como una moto, con muchísima presión y de todo, pues es normal. Si la jefa corre, pues todos corremos, ¿no? Entonces, sí. Creo que hace falta que hay una palanca del liderazgo de mantener y de modelar esa calma para que los equipos también entiendan pues cuándo hay que correr y cuándo no. Sí, totalmente de acuerdo. Porque es eso, en situaciones de estrés todo el mundo se pone a correr, como decías tú, ¿no? Poniendo a donde sea solo por hacer algo. Claro. Y toda esta obsesión por el delivery no es que sea una cultura pobre o una cultura mala o algo que queramos evitar. Bueno, es una solución que le hemos dado a una situación. Nos hemos creado en una situación en que nos ha llevado a comportarnos así, pero le podemos dar la vuelta. Y empezando por entender que entregar bien siempre va a ganar a entregar mucho. Y mira qué tontería, ¿no? Entregar bien siempre es mejor que entregar mucho. Sí, efectivamente, identificar ahí en la joya de la corona, ¿no? ¿Cuántas veces preguntamos cuando nos pide algo qué realmente es lo que necesitas? No, es que yo quiero que hagáis tal. No. ¿Qué? De todo eso que me dice que a lo mejor tardaremos 6 meses, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Totalmente. Jorge, nos quedan 4 minutitos, reservados siempre para la pildorita final de otro libro más a la pila, que ya parece que sea una broma constante. Pero antes de eso, ¿hay algo que se te haya quedado ahí en la lista de tu preparación del capítulo? No, yo creo que hemos hablado de todo lo que tenía preparado. Evaluar muchas hipótesis yo creo que es la clave, ¿no? No todas las ideas que entran se convierten en desarrollo, en delivery, sino en una hipótesis que hay que valorar, y el delivery es la forma más cara de valorar una hipótesis. Pues fíjate que voy a hacer 2 recomendaciones. Una es un libro que ya está en la pila, que ya os hemos recomendado, pero que decíamos Jorge y yo que es que hoy viene al pelo, es el tema, que es el Escaping the Bill Trap de Melissa Perry. Escapar, creo que en castellano existe, ¿verdad, Jorge? Que lo editaron en castellano, Escapar la trampa no me acuerdo. No lo sé, yo aquí lo tengo en inglés y está muy bien valorado, un 4,6. Creo que en castellano sí. Espera, escapa de la trampa del desarrollo. Me parece una traducción un poco chunger, porque no... Pero bueno, Escaping the Bill Trap, nos lo entendéis. Y entonces, con reservas de lado, ¿vale? Como una cosa que me ha pasado por la cabeza y que me parece que tiene bastante aquí, voy a recomendar un libro de un premio Nobel de Economía. Okay. ¿Vale? De Daniel Kahneman, que en 2011 publica Pensar rápido, pensar despacio. ¿Vale? Porque pensar rápido, pensar despacio, creo que tiene muchísimo que ver con lo que está pasando cuando caemos en la trampa de la obsesión por el delivery, ¿no? Que al final su posición en el libro es que tenemos 2 sistemas de pensamiento. El sistema 1, que es el de pensamiento rápido, que es el intuitivo, el automático, el subconsciente. Es terriblemente eficiente, es brutal como eficiente, ¿vale? Se activa sin esfuerzo, es con el que te lavas los dientes, con el que te duchas, con el que... En el que la parte más antigua de nosotros, ¿no? La amígdala está el cerebro, la que está dando... Y que son todo atajos mentales, es pim pam, pim pam, pim pam. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, el pensar, ese sistema de pensar rápido nos puede llevar a errores sistemáticos, ¿no? Que es en parte lo que conocemos como sesgos cognitivos. Claro, el sistema 2, el pensamiento despacio, es el lógico, es el deliberado, es el analítico, es consciente, y ese requiere esfuerzo. Eso requiere esfuerzo. Ahí no vale, ahí no es el pim pam acción-reacción. Ese requiere tiempo, ¿no? Y ese es el que se encarga de tareas complejas, de análisis profundos, y es el que se fatiga
y es el que se agota por el esfuerzo, ¿vale? Y es el que, por supuesto, nuestro cerebro quiere que elijamos el 1 siempre que sea posible, que el 2 es muy difícil. Eso voy a decir, y se procrastina. Claro. Oye, esto no podemos elegir el 1 y ya está. Entonces, pensar lento, pensar rápido, un libro interesante, más desde el punto de vista de la psicología, con ese sal de que Kahneman es premio Nobel de Economía, ¿vale? Y por lo tanto, seguramente de eficacia y de eficiencia, pues sabe un montón. Que me ha venido a la cabeza cuando tú decías de eso, de las decisiones rápidas y de pararse a meditar y a decidir. Hay que utilizar el sistema 2, chavalería, hay que utilizar el sistema 2. Pues muy buenas recomendaciones. Una más de producto, Escaping the Bill Trap de Melissa Perry, y una más general de cómo pensamos y cómo actuamos de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Me encanta. Sí. Hoy ponemos dos. Bueno, movemos en la pila de libros uno que ya estaba y ponemos uno más. Jorge, se nos ha acabado la media hora de la Escofie. Eso parece, volando como siempre. Volando como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Gracias, Fernando, a ti. Y a los que nos escucháis, muchísimas gracias a ese puñadito de personas que nos habéis escuchado en directo, no sabéis lo que significa para nosotros, es muy muy guay, nos hincha el ego, mantenedlo dentro de vuestro cuerpo, pero dejad que se hinche un poquito, y haceos del Discord, que no lo he dicho todavía, y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.